No importa qué tan bueno seas en algo, es muy probable que un asiático lo haga mejor que tú. Hace un tiempo, un grupo de jóvenes de identidad reservada disfrutaba de una maravillosa partida de un popular juego online, hasta que de repente apareció frente a sus ojos un equipo conformado por jugadores cuyos nombres eran ilegibles para ellos. Estaban escritos en Hangul, coreano. Al percatarse de la peligrosa situación en la que se enfrentaban, el grupo de amigos decidió hacer lo más inteligente que puedes hacer en esa situación: cerrar la partida, apagar la PC y meter currículums para conseguir trabajo. En el mundo del gaming está bastante extendida la fama de que los jugadores con nombres coreanos, chinos o japoneses son buenos. Y esa fama no se construye de la nada. En materia de esports, Corea del Sur es la cuna de varios de los mejores jugadores del mundo. Por eso, si te topas con un asiático, este será bueno en los videojuegos, sabrá artes marciales y será el mejor en matemáticas. Es el equivalente a asumir que alguien por tener la piel oscura sabe rapear y jugar al básquet. Es lo que se conoce como un estereotipo. Una descripción sesgada de cierto grupo de personas que constantemente es reforzada en la cultura popular por series, películas, internet y las noticias. Pero lo curioso es que una frase como que siempre habrá un asiático que lo hará mejor que tú se haya convertido en algo verosímil. Porque detrás de esta idea podría estarse sugiriendo la relación entre la cultura y la educación. O más interesante aún, podría estar diciendo mucho sobre nuestra relación con ideas como la del mérito y la del talento. Albert Einstein, conocido por ser uno de los científicos más famosos de la historia y una de las personas más inteligentes del siglo XX, resultó ser un mal estudiante. Las matemáticas no eran lo suyo. Uno de los hombres más inteligentes de la historia resulta que era malo para las matemáticas. Y este dato no solamente es sorprendente, este dato no solamente es alentador para aquellos que quizá en su juventud no les fue muy bien en matemáticas. Este es un dato que es mentira. Algo que parece estar muy presente en las culturas occidentales es la idea del talento. El talento como una especie de magia o don con el que se nace y que se termina convirtiendo en la causa del éxito. Gracias al talento, Messi es el mejor jugador de fútbol porque Messi nació para jugar fútbol. Messi es un genio del fútbol. Mozart fue el mejor compositor de su generación porque Mozart era un genio de la música. El mito de que Einstein era malo en matemáticas pero luego resultó ser el mejor físico viene a reforzar esa idea de que algunas personas tienen algo que los hace superiores, una especie de iluminación divina que se obtiene al nacer y que no todos tienen. La figura del genio, o de forma más general del talento, viene a reforzar esa idea de que aparentemente es posible tener éxito sin esfuerzo. Algo que en Occidente suele admirarse, la idea de lograr algo con el menor esfuerzo posible. La idea de que si tienes talento ya mereces el resultado, lo que llevado a la práctica se traduce en lo que algunos llaman el mito de la meritocracia. Pero a nosotros lo que nos interesa de todo esto en este momento es esa idea de talento que sugiere que si tú no logras destacar en algo es porque quizá no naciste para eso. Si por algo es conocida Corea del Sur es por la extrema competitividad de su sistema educativo. Un sistema donde los estudiantes asisten día y noche a clases durante años y que terminan un evento conocido como el Suneun, un examen nacional que define tu acceso a la universidad y que se siente como el día del juicio final. Es el día donde se define tu futuro. Y aunque la alta tasa de jóvenes que intenta bajarse del barco es preocupante debido al estrés y la ansiedad que supone ser estudiante, no se puede negar que también gracias a este sistema, Corea del Sur hoy en día es uno de los países líderes en innovación tecnológica y en industrias de expansión cultural. Países como Corea del Sur, Japón o China han construido sistemas educativos y modelos culturales basados en el esfuerzo y la disciplina. En contraste con Occidente, la excelencia para ellos no se atribuye tanto al talento natural, sino a la capacidad de resistir, practicar, repetir
y mejorar. ¿Recuerdas esa famosa película llamada Karate Kid donde hay niños que practican Kung Fu porque está ambientada en China? El karate es japonés. Una de sus escenas más famosas es la de quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, quítate la chaqueta, ponte la chaqueta. Este es justo la representación de su idea de talento. No naces con talento, te haces talentoso a base de resistir, practicar, repetir y mejorar. Es la idea de que las cosas se consiguen a base de sacrificios y es la idea de que no existen los milagros ni los genios. Es una concepción del mérito distinta a la de Occidente. Hace unos 200 años, un grupo de personas comenzó a defender la tesis de que el sujeto, un ser racional, libre y autónomo, es el motor de la historia. Una idea que fue la chispa para la construcción de la figura del genio como un individuo excepcional que logra, mediante su intuición superior, superar a la experiencia. Una idea de la que el romanticismo bebe y utiliza para amplificar a la figura del genio. El genio que crea no desde la técnica, sino desde lo sublime. La idea del artista. Una idea que se trasladó a la educación, al arte, a la ciencia y a la cultura popular, en donde el esfuerzo es secundario y hasta contrario al genio. El genio no hace lo que hace porque se esfuerce. Al genio las cosas le salen de forma inevitable. Es una cuestión de su talento. Una postura que se alimenta del individualismo propio de las sociedades occidentales modernas, donde tu éxito o fracaso depende puramente de tus decisiones. Una forma de pensar que influye en cómo se percibe la educación, porque en este contexto, educarte es una herramienta para ti, para tu desarrollo. Y es el origen de las críticas de Occidente a los sistemas educativos de países como Corea del Sur, porque lo percibimos como sistemas opresivos. Y sin negar esta realidad, lo cierto es que también la forma en la que ellos perciben la educación es diferente a la nuestra, porque para ellos la educación es una obligación social, es una responsabilidad colectiva. Siempre habrá un asiático que lo haga mejor que tú, no deja de ser una frase jocosa sobre cómo nos sorprenden las habilidades extraordinarias de ciertas personas. Pero también puede ocultar nuestro entendimiento del talento como algo inalcanzable si no se nace con él, justificando de cierta forma una inferioridad, a la par de que se desmerita el esfuerzo o sacrificio de esa persona para lograr ser bueno en lo que hace, porque simplemente es bueno por el hecho de ser coreano o japonés o chino. Y ante este espejo es inevitable preguntarse, ¿quién lo hace mejor? ¿La cultura que cree que la excelencia es algo que logran algunos porque nacieron con un don divino? ¿O la cultura que cree que la excelencia es el resultado del sacrificio absoluto? ¿Tiene más mérito aquel que logra las cosas sin esfuerzo o aquel que se sacrifica? No quiero dejar de lado que todo esto también está condicionado por el acceso a los recursos, porque aquí no se compite en igualdad de condiciones. Cada quien compite con los recursos que tiene y por eso, aunque todos pueden esforzarse, no todos pueden hacerlo igual. No todos pueden hacer del esfuerzo algo sostenible. Y esto es importante porque quizá la genialidad no es como un relámpago que es fuerte y dura unos segundos, sino que es como una gota cayendo todos los días en el mismo lugar.